La colegiación obligatoria de periodistas también a solicitud de Costa Rica. La expresión leyes en el artículo 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La exigibilidad del derecho de rectificación o respuesta. El habeas corpus bajo la suspensión de garantías, que también es otra, digamos, resolución importantísima de la Corte, que dice que aún en suspensión debe haber juicio de amparo, el amparo libertad, que conocemos nosotros, habeas corpus en otras, garantías judiciales en estados de emergencia, interpretación de la Declaración Americana de Deberes en el marco del artículo 64 de la Convención Americana, excepciones de agotamiento de recursos internos, ¿verdad? Ya vimos que para ir a la Corte hay que agotar recursos internos y otros temas, ¿no? Vamos para arriba. Luego, jurisprudencia también, medidas provisionales. Ya vimos que cuando la comisión solicita medidas, le solicitan medidas cautelares y no se respetan por el Estado, pide precisamente medidas provisionales. Y hay resoluciones en este tenor. Jurisprudencia. Y luego, pues, tenemos la parte de supervisión de sentencias. Ponle en biblioteca, por favor. En la parte de biblioteca hay algunos recursos, también no está, pues como debería estar, ¿verdad? Con todos los libros en full text para poderlos consultar y sin pagar por ellos, ¿verdad? No hay pocos. Y nos remite a la página del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, ¿verdad? Aquí vemos que hay información, servicios, catálogo en línea, noticias, enlaces, y nos manda a la página del Instituto Interamericano. Publicación. Ahora sí, sobre la Corte, si nos ayudan, ¿tienen algún planteamiento, alguna duda sobre esto de la Corte? Quizá vamos a ver la última lámina relativa a los tratados, tratados sobre los cuales tiene competencia la Corte Interamericana, debe ser 83, 84 tuya. La Corte tiene competencia para resolver sobre asuntos que versen sobre la Convención Americana, Pacto de San José, sobre asuntos que esté involucrado el Protocolo de San Salvador en materia de derechos económicos, sociales o culturales, particularmente en derecho a organizar sindicatos y afiliarse y derecho a la educación. Los demás son progresivos. Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, que es un deporte en el sistema interamericano, ¿eh? Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención de Belém do Pará. Entonces, la Corte Interamericana no solo tiene competencia para resolver asuntos, casos contenciosos y opiniones consultivas que versen exclusivamente sobre la Convención Americana, sino también respecto a estos otros tratados interamericanos, ¿sí? Bueno, finalmente vamos a ver una clasificación de tratados y luego vamos a ver otro instrumento importante que es la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Yo hice esta clasificación de los tratados en materia de derechos humanos. Vemos en primer lugar que son tratados generales. Dentro de los tratados generales tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José, el Protocolo Adicional de la Convención sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, Protocolo de San Salvador, la Declaración para el Reconocimiento de la Competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de México, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y ya sabemos que no tienen valor vinculatorio, pero están estos instrumentos, digamos, fundacionales, la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Luego hice una clasificación por grupo sobre la mujer, hay que darle en primer lugar, ladies first, los tratados sobre la mujer. Convención sobre la nacionalidad de la mujer, la Convención Interamericana sobre concesión de los derechos políticos a la mujer, la Convención sobre los derechos políticos de la mujer, la Convención Interamericana sobre concesión de los derechos civiles a la mujer,
la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer, Convención sobre la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, el protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención de Belém do Pará. Luego tenemos sobre los refugiados. Esto es importante por la adición a la Constitución mexicana en el artículo 11 que veíamos el día de ayer, de que ya a nivel constitucional se elevan estas dos instituciones, aunque ya como es parte del bloque, pues esto está en el máximo nivel normativo. Tenemos el protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Sobre los derechos del niño, otro grupo de personas. Convención sobre los derechos del niño, enmienda al artículo, párrafo 2 del artículo 43 de la Convención, los dos protocolos facultativos de la Convención Interamericana, la Convención sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores que ayer planteaba la juez. La Convención sobre la protección de menores y cooperación en materia de adopción internacional, la Convención Interamericana sobre la Institución Internacional de Menores también, que es sobre el tema que vimos ayer. Sobre las personas con discapacidad, Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y el protocolo facultativo. Otro grupo, trabajadores migratorios, Convención Internacional sobre protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias. Luego, sobre temas específicos en materia de derechos humanos, digamos, hay bastantes temas. Trata de personas, asilo, esclavitud, discriminación, pena de muerte, desapariciones forzadas, tortura, apátridas, derechos laborales. Ahí los convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por México son muy importantes. Sobre derecho internacional humanitario, las convenciones de Ginebra. Sobre los derechos de los pueblos indígenas, también el 169 de la OIT, que es muy importante. Sobre matrimonio y familia, trabajo forzoso, sobre patrimonio cultural, son derechos de segunda y tercera generación que tenemos que ver. Así, a grupo, y en el disco están ya clasificados de esta forma, los 69 tratados que ubicamos tanto en la página de Relaciones Exteriores como en la de la Corte, que ya está haciendo esta recopilación, como derechos que tratan sobre derechos humanos. Insisto, la reforma constitucional dice que no solo estos son tratados, estos tratados tienen ese máximo nivel normativo, sino cualquier norma dispersa en cualquier tratado internacional que contenga un derecho humano. Bueno, vamos a ver otro instrumento de Internet que creo que es muy importante para la cuestión de los tratados. Si quieren nos vamos desde antes a la página de la Secretaría. Esta es la página de la Secretaría, no, ahí déjalo, ahí está muy claro. Dentro de la página de Secretaría de Relaciones Exteriores, www.sre.gov.mx, ¿verdad? Política Exterior, y aparece Tratados Internacionales celebrados por México. Y aquí hay un instrumento muy interesante que es el de búsqueda, por favor. Y aquí nos permite hacer la búsqueda por categoría, por título, por país, por organismo y por tema. Categoría, pícale ahí, va a salir que es bilateral o multilateral. Los de derechos humanos normalmente son multilaterales. Luego podemos ponerle título o podemos ponerle organismo o nada más podemos ponerle tema. Y aquí vienen todos los temas. Claro, aquí está muy claro los de derechos humanos. Derechos humanos, ahí está, vale. Buscar. ¿Qué te dice que no hay? Ahí están. Ahí son 47. Nosotros sumamos a estos 47 los que la Corte consideró también de derechos humanos para llegar a 69. Le puedes picar en cualquiera el que quieras para que vean el texto completo del tratado. Vienen los datos de trámite constitucional que pues para una resolución judicial van a ser muy importantes y se puede ver el documento completo en PDF. Bueno, esta página es muy importante porque, bueno, los de derechos humanos ya sabemos que están en la página de la Corte y están aquí, pero cuando sea un tratado en un tema muy concreto, muy específico y que nos hagan valer un derecho, bueno, pues ya sabemos que aquí lo encontramos. Esto es oro molido porque de veras cómo ha cambiado el mundo. Yo tuve un asunto
en la Suprema Corte cuando era secretario don Mariano, y no hace mucho tiempo, estamos hablando de 1995-96, y llegó un asunto a la Corte donde se planteaba un tema relativo a la libertad de sindicación, creo, mal no recuerdo, es el convenio 183 de la OIT,